Dios cuida de mí bajo la sombra de... ¿Era necesario que Jesús sea crucificado? Qué gusto en este domingo especial, domingo 12 de abril, poder estar juntos y compartir esta reflexión con esta pregunta. ¿Era necesario que Jesús sea crucificado? En el mundo romano, la tumba vacía estaba situada entre la crucifixión de Jesús y las apariciones a sus discípulos. La tumba vacía entonces nos demuestra el Jesús prepascual y el Jesús post-pascual. Veamos este elemento, ¿no es cierto? Y arrancando con esta reflexión que creo que es clave para usted y para nosotros. El Jesús prepascual es a la preparación de la Pascua, la transformación de la Pascua en la Cena del Señor, en los elementos y el simbolismo que esto representa, en estos elementos que nos conllevan a una concepción clara de la relación que hay. Jesús prepascual es antes del Cordero, siendo el Cordero, ¿no es cierto?, preparándose para la crucifixión, y luego el Jesús pospascual. Ya ha sido sacrificado, ya ha sido entregado, ya está el sacrificio que sustituye el pecado del mundo, ¿no es cierto? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que sea entregado, crucificado. Él ya es el pospascual, es decir, ya está entregado, ya cumplido, pero hay un elemento clave que viene, que es la resurrección, ¿no es cierto? Y en ese concepto, el mensaje de la tumba vacía provee el escenario en que la fe de Jesús se transforma en la fe de Él a la fe de la comunidad, una fe comunitaria. La fe de Jesús, claro, el único que creía que debía ser crucificado y debía pasar la muerte y luego de la muerte la resurrección, era Él. Aun cuando estaba la profecía, ¿no es cierto?, todo lo que se habló de lo que debía pasar con el Mesías, Jesucristo, los discípulos no lo creían, la gente no lo creía. Entonces, en ese concepto, la fe de él, que sabía que debía pasar por esto y que era necesario que pase para la última frase que él dice en la cruz, consumado es, de ese proceso a la fe de la comunidad, para que todos vean que él sí cumplió su palabra y resucitó. La ausencia del cuerpo de Jesús niega entonces la pérdida asociada a la muerte. Claro, tenemos que ir a ver la tumba, el muerto, el cuerpo de Jesús. ¿Ya no? Esa ausencia del cuerpo, ¿no es cierto?, ya niega esa pérdida que debíamos ver. Es que necesitamos ver el cuerpo. Mateo 28:6 es interesante porque nos dice: ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. ¿No es cierto? Son los ángeles que están hablando a las mujeres que fueron a visitar, la primera de ellas, María Magdalena, ¿no es cierto? Y les dice: ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde lo pusieron. La tumba está vacía. Existen paradojas del mensaje del Evangelio, ¿no es cierto? Una de ellas es la de los discípulos testigos de una tumba vacía que acrecentó la fe cristiana por siglos y siglos. Está vacía. Ellos son los testigos, los que nos demuestran que esto es verdad. Con las apariciones, dice allá en Corintios, que hasta 500 personas vieron a Jesucristo resucitado. Quiero hacer una reflexión sobre el entierro y la crucifixión. En el mundo antiguo, la muerte representaba vida. En la muerte y en los ritos que la acompañaban, la sociedad, las estructuras, sus dinámicas, su orden simbólico se hace presente, ¿no es cierto? Ahí es que se hace presente la vida en esa muerte, en ese acompañamiento, en ese duelo, en todo ese rito que acompañaba, en esas dinámicas simbólicas que nos daban esa estructura. Así pues, entonces, en la Roma del cambio de era, las procesiones funerarias son momentos de exhibición y muestras de dolor, las dignitas que se conocían, asociado al fallecimiento de su familia. Por eso eran tan ceremoniosas, tan pomposas, si cabe el término, de toda esta estructura que se estaba manejando. El fallecimiento lo hacía a través de la procesión de actores con máscaras mortuorias. Cada una de las representaciones, ¿no es cierto?, de las más ilustres ancestros de su familia, donde daban una simbología muy fuerte, muy especial, que precedía al féretro.
para anunciar que quien venía era muy importante. Así, en la cantidad de dolientes que formaban parte del cortejo que lo seguían. Ahora, trasladando a nuestro contexto social y cultural, cuántos ramos de flores, cuánta gente está acompañando a su última despedida, como se menciona normalmente. Todos estos ritos, ¿no es cierto?, hablan de la importancia, cuáles son los medios de comunicación inmersos, qué personajes están ahí en medio del funeral y del entierro. ¿Sí ve? Esos ritos, ¿no es cierto?, de la importancia del fallecido. Y Roma celebraba el ingreso triunfal de sus héroes con su botín y victoria. Asimismo, el valor de la muerte en el concepto y cultura romana era importante. Morir era, por tanto, un acontecimiento social que conllevaba, que hasta paralizaba, y así hemos visto muchas veces que se paralizan ciudades, sectores, sociedades por la muerte de, cuyo patrón se establecía según la vida del difunto. Entonces, en función de esa muerte tan importante, el mundo se paraba. En la muerte de Jesús, ¿alguien se paró? Es por eso que es importante la muerte y la crucifixión de Jesús. En contexto, la muerte más deshonrosa, más indigna y la vergüenza como en el proceso de la vida del mundo antiguo era el ser crucificado. Era indigno al máximo. Ser crucificado es una condena usual por traición o rebelión en el mundo romano. Era un traidor o un hombre rebelde. La crucifixión implica tanto una muerte física como una muerte social, pensada para evitar la cauterización de la herida abierta en el tejido social. Se cortaba de tal manera que a través de la crucifixión se deshonraba al máximo al sujeto de crucifixión. No se le permitía ser honrado, era totalmente despreciado, ¿no es cierto? Y en eso no había espacio para una honra, para un lamento, nada, absolutamente nada. Infringía el máximo sufrimiento físico posible. Y hemos visto escenas, y creo que la mayoría las conocemos, cuán doloroso era el evento de la crucifixión, ¿no es cierto? La pasión, todo ese sinnúmero de ritos de infligir dolor al acusado. En el caso de Jesús específicamente, los azotes, la colocación de la corona y el llevar, ¿no es cierto?, su cruz hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Y a la vez despojaba progresivamente al reo su dignidad y honor a través de la grotesca exposición de su cuerpo físicamente abusado en toda su vulnerabilidad y la brutalidad que esto conllevaba. Ahí estaba él, expuesto ante todos, y por eso era la burla y toda la exposición que se presenta en la crucifixión, ¿no es cierto? El deshonor no cesaba, sin embargo, con la muerte, no terminaba ahí. La familia no podía recibir el cuerpo para su entierro y su lamentación ritual, ¿no es cierto? Por último, la exhibición pública del dolor quedaba prohibida. Era una persona crucificada. En el caso de Jesús, la ausencia de una tumba familiar, así como la lamentación ritual, son indicativas de una muerte deshonrosa. Pero mientras en el mundo romano la negación de sepultura era habitual, sobre todo en tiempos de guerra, para la cultura y la vida judía era diferente. En el Semajot, ¿no es cierto?, el tratado rabínico sobre la muerte y el duelo, en el 2.6, que prohibía expresamente la lamentación pública del condenado por suspensión, en este caso, la crucifixión. Pero Deuteronomio 21, verso 22 al 23, nos dice y establece que un crucificado no debe ser enterrado antes de la puesta del sol, y provee entierro, ¿no es cierto?, es uno de los deberes más sagrados del judío piadoso. Así reza el texto. Entonces, en esta narrativa del Evangelio, es José de Arimatea, miembro del Sanedrín, que cumple estas funciones. ¿Sí ven? Estaba escrito que debe haber un judío piadoso, y ahí hubo un hombre como José de Arimatea, y es esos hombres que aparecen en momentos especiales para cumplir una función diferente. La función de ser resguardo, cumplimiento de una justicia. Si el mundo no era justo, si para Roma había una deshonra,
y una vergüenza total. Para Arimatea había un acto de justicia. Y él cumple esta función. Y dice Lucas 23, 50 al 54, le quiero leer. Había un hombre bueno y justo llamado José. Era miembro del Concilio Supremo Judío, pero había estado de acuerdo con que no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. Era de la ciudad de Judea llamada Arimatea y esperaba la venida del reino de Dios. Por eso era José de Arimatea. Fue a Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús. Luego bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió en un largo lienzo de lino y lo colocó en una tumba nueva que había sido tallada en la roca. Esto sucedió el viernes por la tarde, el día de preparación, cuando el día de descanso estaba por comenzar. 53. Mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba desde donde lo colgaron. Luego fueron a sus casas y prepararon especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús, pero como terminaron y había comenzado el día de descanso, así que descansaron como ordenaba la ley. El sábado no se podía laborar. Por eso fueron el domingo temprano, ¿no es cierto? Ve qué interesante varios elementos del texto que nos dan este hecho histórico que se conlleva a el acto de por qué Jesús debía ser crucificado. La ausencia de la lamentación en la muerte de Jesús es una evidencia. Ellas están pendientes, pero no hay derecho a que pueda ser lamentado. Sin embargo, quien baja el féretro, quien toma la acción para que pueda ser enterrado, es un extraño. Seguidor, sí, en su corazón, buscando los principios del reino, veía la injusticia del juicio y de la condenación de Jesús. Sin embargo, es un extraño que toma esta iniciativa. Jesús entonces no fue por tanto enterrado en una tumba familiar, basada en el respeto a sus ancestros, sino en un entierro más bien expedito, rápido, carente de honor y lamento, acompañado inclusive los cánticos de salmos. Cuando judíos eran fallecidos y en su funeral, en su féretro, era la exposición de lamentos y de cánticos de salmos. Eso no pasó con Jesús. Nuestra fe se acrecienta y se proyecta una vida sólida en esperanza y fe para decir, como dice la Escritura. Entonces, aquí podemos decir, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde lo pusieron. Cabe una reflexión final. Jesús tuvo que pasar por esa ignominia, ¿no es cierto? Este precepto de la exhibición pública, deshonrosa, vergonzosa, porque para el mundo romano era rebelde y un hombre despreciable. No se le permitió ningún atributo especial en la muerte, en su luto, en su entierro. ¿Por qué? Porque el mundo no aceptaba el mensaje de Jesús. Sin embargo, Dios mismo permitió que esto suceda porque había un mensaje intrínseco en esta área especial. Es que en la muerte de crucifixión, el rechazo hacia un hombre y toda su vida, sin opción a ninguna honra ni ningún reconocimiento, porque estaba reservada para él la resurrección. Y es que en ese momento la resurrección se transforma en el verdadero tributo, en la verdadera exaltación, honor y gloria a aquel que cumplió su promesa, resucitó. Cristo resucitado. Y la porción que hemos tomado ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde lo pusieron. Es la frase permanente para nosotros y nuestra fe, el saber que el que cumplió la promesa está con nosotros. Y aquel que sí sabe y puede y venció la muerte es la autoridad para nosotros para poder decir en este tiempo, vamos a salir más que vencedores. Vamos a ser victoriosos y diferentes porque es el tiempo para encontrar vida y vida en abundancia. Este es un tiempo precioso para reencontrarnos con la fe, con los principios de la palabra de Dios y saber que el que resucitó está con nosotros, viviendo en nosotros para hacer la diferencia en su vida, en su familia y en lo que este tiempo nos ha permitido vivir. Damos gracias a Dios por la oportunidad de saber de que el que resucitó está con nosotros y cumplirá todas y cada una de sus promesas para vivir en victoria. Es una oportunidad. Gracias por el tiempo. Continúe
promoviendo, si desea usted, los videos que estamos trabajando para poder ayudar, motivar a la estructura de la fe y la confianza de este tiempo, porque lo que se viene es mucho mejor. Gracias por todo. Hasta la próxima.